Mi nombre es Natalia, tengo 34 años, y si tuviera que describir mi vida actual con una palabra, sería estancada. Vivo en Toledo, en una casa preciosa con paredes de piedra y aroma constante a romero, junto a Fernando, mi marido desde hace 7 años. Él tiene 52. Siempre fue el tipo de hombre que parecía saber más que los demás, como si leyera entre líneas incluso en las personas. Cuando nos conocimos, él daba clases de historia del arte en la universidad. Yo, recién llegada de Madrid, necesitaba respirar lejos del ruido. Fernando me ofrecía calma, equilibrio, una voz pausada entre tanto caos. Al principio, su diferencia de edad me parecía exótica, ahora, a veces, me pesa como una piedra en el pecho. Vivimos juntos, pero desde hace casi un año es como si cada uno habitara su propia habitación invisible. Él llega tarde, se encierra en su despacho, cena en silencio y se acuesta sin mirar atrás. Antes me tocaba el pelo, ahora se limita a un buenas noches dicho desde el pasillo. En verano, se sumó alguien más a nuestra rutina, Álvaro, su hijo de otro matrimonio. Tiene 20 años, estudia arquitectura en Barcelona, pero decidió pasar unos meses con nosotros. No nos conocemos demasiado, pero siempre fue educado, incluso tímido. Es callado, observa más de lo que habla, y tiene esa sonrisa torpe que me recuerda a Fernando cuando lo conocí. Esta mañana fue igual que todas. Yo recogía la cocina, Fernando tomaba su café de pie, mirando el móvil. Le dije, ¿te acuerdas de que hoy vienen a revisar la caldera? Él apenas asintió. Ni una palabra. Ni una mirada. Salió por la puerta con el mismo sonido seco de cada día. Cerró sin despedirse. Y yo, me quedé ahí, con el trapo en la mano, sintiéndome transparente. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché pasos detrás de mí. Era Álvaro. ¿Natalia? Dijo suave. ¿Puedes venir un momento al dormitorio de mi padre? Lo miré confundida. ¿Ha pasado algo? No, no. Es solo que, necesito mostrarte algo. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados, como si dudara de lo que estaba a punto de hacer. No parecía una broma. Tampoco un capricho. Sentí un cosquilleo en la nuca. Algo en su tono me inquietó. Pero asentí. Le seguí por el pasillo. Él abrió la puerta del cuarto de Fernando. Hacía meses que no entraba ahí. Fernando no lo prohibía, pero la forma en que la cerraba cada noche era clara. Aquí no se entra. Álvaro se agachó junto al armario y sacó una caja de madera con candado roto. La puso sobre la cama. Esto, no debería enseñártelo. Pero creo que lo necesitas más que él. Yo no entendía nada. ¿Qué hay dentro? Llévatela. Léela. No ahora. Cuando estés sola. Me quedé quieta. Él me la acercó y volvió a decir, con voz más firme. Léela, Natalia. Te prometo que lo entenderás todo. La caja era ligera. Al tocarla, me recorrió un escalofrío. La llevé a mi estudio sin abrirla. La miré durante horas. No la toqué. No podía. Pero algo me decía que esa caja iba a romper el muro entre Fernando y yo. O lo iba a derrumbar por completo. No pude abrir la caja esa misma noche. La dejé en el rincón de mi estudio, cubierta por una bufanda de lana. Me daba miedo. No sabía si lo que había dentro podía devolverme a Fernando, o terminar de alejarme para siempre. Dormí mal. Desperté varias veces pensando en ella. En la mirada de Álvaro al entregármela. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué esperaba que encontrara? ¿Y cómo sabía lo que yo necesitaba? A la mañana siguiente, cuando Fernando salió a correr, respiré hondo, tomé un café negro y abrí la caja. Dentro había una pequeña pila de sobres viejos, todos con mi nombre. Algunos estaban cerrados, otros ya sin pegamento. Todos tenían la misma letra, la de Fernando. Sentí un vuelco en el pecho. Eran cartas. Cartas que nunca me entregó. Tomé la primera,
amarillenta por el tiempo. Natalia. Hoy no he sabido decirte que me dolió verte llorar en la cocina. Me quedé en el pasillo, como un idiota, con las llaves en la mano y el miedo en la garganta. No supe entrar. No supe consolarte. Pensé en escribirte, al menos. Perdón por mi cobardía. La leí entera sin parpadear. La segunda era aún más dura. Anoche, cuando dormías, toqué tu espalda. Solo unos segundos. Tenía miedo de despertarte y que te apartaras. Echo de menos tu risa cuando te lavas los dientes, tus bailes torpes en la cocina. Yo sigo aquí, Natalia. Aunque no se note. Tuve que dejarla. Me ardían los ojos. Me limpié las lágrimas con la manga del suéter. En esa caja había más amor del que me había demostrado en los últimos 2 años. Más sinceridad, más vulnerabilidad, más de todo. Leí unas 5 cartas. Algunas cortas, otras largas. Había una escrita justo después de nuestra gran pelea en invierno. Otra el día que le dije que me sentía invisible. Y otra, cuando se enteró de que su madre estaba enferma. Todas empezaban igual. No supe decirte esto en persona, así que escribo. Yo tampoco supe decirle muchas cosas, ¿no? En ese momento, escuché una tos suave en la puerta. Era Álvaro. No me había dado cuenta de que había vuelto de la biblioteca. ¿Puedo? Preguntó señalando la silla frente a mí. Asentí en silencio. Se sentó. Estaba nervioso. No quiero que pienses mal de mí, Natalia. No fue intromisión. Solo, encontré esa caja cuando buscaba un libro de arquitectura que creí haber dejado aquí. Le creí. ¿Y por qué me la diste? Porque te veía triste. Porque, te veo bien con él, aunque no se hablen. Porque sé que mi padre te quiere, pero no sabe cómo decírtelo. Lo conozco. Es torpe para eso. Siempre ha sido así. Yo bajé la mirada. No sabía qué decir. A veces parece que él ha dejado de sentir, murmuré. No ha dejado. Solo se esconde. Por miedo, por orgullo, no lo sé. Pero tú le importas. Eso es lo único que tengo claro. Hubo un silencio. Pero no de los incómodos. Uno, necesario. Gracias. Álvaro, le dije al fin. Él se levantó con una sonrisa leve. A veces las palabras escritas llegan más lejos que las habladas, susurró antes de irse. Esa tarde, volví a leer las cartas. Una a una. Hasta la última. En el fondo de la caja había una pequeña libreta, con tapas de cuero, con mi inicial grabada. Era un regalo que yo le hice cuando cumplimos 5 años de casados. Pensé que la había perdido. Estaba vacía, salvo por una página. Si algún día encuentras esto, es porque me atreví. Me atreví a mostrarte lo que siento sin esconderlo. Aún estoy aquí, Natalia. Solo, no sé cómo llegar a ti otra vez. Cerré la caja. La abracé como si pudiera abrazarlo a él a través de esa madera. Por primera vez en mucho tiempo, supe que no estaba sola en la distancia. Pero también supe que algo en Álvaro había cambiado. No era solo empatía lo que vi en sus ojos al mirarme. Era otra cosa. Más profunda. Más confusa. Y que no sabía si debía nombrar. No sé en qué momento dejé de mirar a Álvaro como al hijo de Fernando. Quizá fue aquel día en que me dio la caja. O cuando me habló con tanta calma, como si supiera exactamente qué palabras necesitaba oír. Durante los días siguientes, Fernando y yo volvimos a hablar más. Las cartas que me escribió, aunque nunca pensó que las leería, abrieron un camino. No era una reconciliación. Pero sí un comienzo. Un día, al llegar a casa, lo encontré en la cocina preparando una cena sencilla, tortilla de patatas y ensalada. Me miró con una sonrisa tímida. ¿Te apetece cenar conmigo esta noche? Preguntó. Asentí. No hablamos de nada profundo, pero hubo risas. Pequeños gestos que no veía desde hacía mucho.
Pero había algo más. Cada vez que Álvaro entraba en la habitación, el ambiente cambiaba. No porque hiciera algo inapropiado. Al contrario. Era su forma de mirar. De observarme como si intentara descifrar lo que me dolía, sin preguntar directamente. Una tarde, mientras Fernando estaba en una reunión en el despacho, Álvaro se me acercó en la terraza. Yo estaba leyendo. Él traía 2 vasos con limonada casera. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo. Claro, respondí, sin levantar la vista. ¿Volverías a enamorarte de él? Cerré el libro lentamente. ¿A qué viene eso? No lo sé. Quizá me preocupa que lo intentes por costumbre, y no por amor. Guardé silencio. Él me observaba, como siempre. Sin presionarme, pero sin apartar la mirada. ¿Y si sí? Dije. ¿Y si estoy intentando recuperar algo que ya no tiene sentido? Entonces mereces algo nuevo. Algo real. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros. Yo apreté el libro contra el pecho. Álvaro, tú no puedes decirme eso. Tú no. Lo sé, interrumpió. No debería. Pero no puedo evitarlo. Entonces bajó la mirada. Sus mejillas se tiñeron de un rojo suave. No por vergüenza, sino por contener algo. Nunca he sentido esto por nadie, susurró. No quiero confundirte. Pero lo siento. No es solo admiración. Es algo más. Me levanté despacio. No supe qué responder. Ni siquiera estaba segura de qué sentía yo. No era solo gratitud. No era solo confusión. Pero me fui. Entré en casa. Y esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, Fernando me propuso ir a pasar el fin de semana a Segovia, donde habíamos ido de novios una vez. Acepté. Quizá necesitábamos salir del entorno habitual. Fuimos. Caminamos por las callejuelas, comimos cochinillo en un restaurante rústico, y hasta nos tomamos una foto juntos frente al acueducto. Esa noche, en el hotel, me miró con una ternura que casi había olvidado. Estoy intentando cambiar, Natalia, me dijo. No quiero que te vayas. Pero entiendo si ya no me esperas. No me he ido, respondí. Pero ya no soy la misma. Y tú tampoco. Nos abrazamos. Fue sincero. Cálido. Pero dentro de mí, algo no encajaba. Al volver a casa, Álvaro nos recibió con una sonrisa amable. Nada más. Pero esa noche, cuando salí a tomar aire al jardín, lo encontré ahí, mirando las estrellas. Se giró al escuchar mis pasos. ¿Fue bonito?, preguntó, sin sarcasmo. Sí, respondí. Fue necesario. Asintió. Me alegro por él, dijo. Y luego, en voz más baja, aunque eso me duela. Me acerqué. No es tan sencillo como crees, Álvaro. Lo sé. Pero quería que lo supieras. Porque si me callo, me voy a arrepentir. Nos quedamos en silencio. Las luces del jardín iluminaban suavemente su rostro. No te pido nada, continuó. Solo que no cierres los ojos si alguna vez te das cuenta de que mereces algo que te mire con verdad. Me fui a dormir con el corazón revuelto. Al día siguiente, Fernando encontró la caja. Yo la había dejado en el escritorio sin querer. Me despertó con voz baja. ¿Leíste todo? Sí, respondí, sentándome. Me ayudó a entenderte. A verte. Él se sentó a mi lado. Me asusta perderte, Natalia. A veces siento que ya nos perdimos hace tiempo, confesé. Se quedó callado. Yo también. En ese momento, oímos un golpe suave en la puerta. Era Álvaro. Traía una carta. Una que había encontrado entre sus cosas. Decía que creía que era para mí. Fernando lo miró. Y por primera vez, entendí que él también veía algo. Algo que hasta entonces solo había sentido yo. Tomé la carta. La guardé sin abrir. Y mientras ambos hombres me miraban, uno con amor antiguo,
el otro con amor que apenas nacía, supe que pronto tendría que tomar una decisión. Una que no podría evitar. El sobre estaba sobre mi mesita de noche. La carta que Álvaro había encontrado entre las cosas de su padre y que, según él, era para mí. No podía dejar de mirarla. No la abrí esa noche. Ni la siguiente. Había algo en su peso, más emocional que físico, que me detenía. Fernando empezó a cambiar. Lo noté. Se levantaba más temprano, me preparaba el desayuno sin decir nada, y cada noche dejaba pequeñas notas en mi libro favorito, como si quisiera volver a conocerme desde cero. Una tarde me llevó a una pequeña librería en Lavapiés. Aquí compré el primer libro que te regalé, me dijo, con una nostalgia dulce. Caminamos por los pasillos estrechos, llenos de papel y olor a tinta vieja. Y por un instante, sentí que todo era posible. Pero justo cuando fuimos a pagar, vi a Álvaro parado afuera. Nos miraba. No con celos. Con algo mucho más triste, aceptación. Al volver a casa, él ya no estaba. Pasaron 3 días sin que lo viera. Fernando decía que estaba ocupado con la universidad. Pero yo sabía que no era solo eso. La carta seguía en el mismo lugar. Esa noche, después de una cena en silencio, entré a mi habitación y finalmente la abrí. Natalia, esta carta es para ti, aunque nunca pensé que la escribiría. Sé que durante años me escondí detrás de mi trabajo, de mis responsabilidades, y te dejé sola incluso cuando estaba contigo. Pero hay algo que siempre sentí y nunca supe expresar. Tú me salvaste. Me diste una vida que yo no sabía cómo vivir. Y si un día decides irte, entenderé que fue por todo lo que no supe darte. Pero si decides quedarte, te prometo que ya no te miraré como una costumbre, sino como una elección. Una elección que haría 1000 veces más. Tuyo, siempre. Fernando. Lloré. No de tristeza. De algo más confuso. Porque, mientras leía sus palabras, en mi mente apareció el rostro de Álvaro. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Fernando me esperaba con café. ¿La leíste? Asentí. Él me tomó de la mano. No quiero presionarte. Sé que te estoy pidiendo más de lo que merezco. No es eso, respondí. Es que ya no sé qué quiero. Me cuesta diferenciar lo que siento, por ti, y lo que simplemente echo de menos. ¿Y por Álvaro? Preguntó, sin rodeos. Me congelé. Lo noté, continuó. Y no te culpo. Él, te ve. Te escucha. Yo dejé de hacerlo mucho tiempo. No fue mi intención. Murmuré. Lo sé. Por eso aún estás aquí. Porque sigues siendo tú. Esa tarde, recibí un mensaje de Álvaro. Solo decía. Estoy en la antigua casa de mi madre. Si quieres hablar, estoy aquí. Esa dirección me removió algo por dentro. Había ido con ellos una vez, cuando todavía éramos una familia que sonreía más de lo que callaba. Cogí el coche y fui. La casa era pequeña, rodeada de olivos, en las afueras de Alcalá. Cuando llegué, él estaba sentado en el porche, con un cuaderno en las manos. No sabía si vendrías, dijo. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio. ¿Te vas a quedar con él? Preguntó, mirando al suelo. No lo sé. No quiero que vengas por lástima, añadió. Pero tampoco quiero que te quedes en una vida que no te hace feliz. No es tan sencillo, Álvaro. Hay historia, recuerdos, cosas que aún me importan. ¿Y lo que estás empezando a sentir ahora? ¿Eso no importa? Le miré. ¿Estás seguro de lo que sientes? ¿No es solo protección? ¿Cariño mal interpretado? Se acercó despacio. No me tocó. Solo se puso frente a mí. Si tú decides quedarte con él, lo aceptaré. De verdad. Pero si dentro de ti hay siquiera una pequeña parte que quiera arriesgarse, entonces dime. Dímelo antes de que sea tarde. Volví a casa al atardecer.
Fernando me esperaba en el salón. No preguntó nada. Solo me miró con una mezcla de miedo y resignación. ¿Has tomado una decisión? Susurró. Aún no. Pero estoy más cerca. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Apagué el móvil. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Al despertar, la casa estaba en silencio. Sobre la mesa del comedor, encontré una nota de Fernando. Natalia, te dejé el desayuno en la cocina. Me fui unos días al norte, a pensar. No quiero estar aquí cuando decidas. Quiero que lo hagas sin mí delante. Y si cuando vuelvas sigues aquí, será porque realmente quieres estarlo. Y si no, sabré que lo intentamos. Con amor, siempre. Me senté. El café estaba tibio. Miré por la ventana, hacia el jardín donde Álvaro solía leer. Y me pregunté si, a veces, amar de verdad no es elegir entre dos personas, sino finalmente elegirte a ti misma. Respiré hondo. Y sonreí. Pero el timbre sonó. Me levanté. Abrí la puerta. Y ahí estaban, los dos. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.